crimen organizado se tomó las calles de Guayaquil en una jornada de verdadero terror. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. Una muestra de poder del narco cuya presencia aumentó exponencialmente en los últimos años. En el momento que ingresamos encontramos aproximadamente 19 cadáveres. Y en información internacional, al menos 68 muertos fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión más grande de Ecuador. Al menos 119 muertos, algunos por decapitaciones y decenas de heridos. Desde el primer motín en febrero de 2021 ya van más de 400 muertos en las cárceles ecuatorianas. Motines coordinados por los dos principales grupos de narcotráfico del país. Estos hechos obedecen a una disputa de territorio de bandas delictivas que se encuentran al interior del centro penitenciario. Una de esas bandas son los Choneros, con más de 15.000 integrantes. Este grupo delictual comenzó en los 90 como vendedores de estupefacientes. Sin embargo, hoy es la agrupación más poderosa, seguida por los Lobos, con 8.000 miembros. Ambas organizaciones cuentan con respaldo de cárteles internacionales que son, además, rivales entre sí. Están vinculados a carteles mexicanos, los dos más fuertes, el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. De hecho, las investigaciones apuntan a que el alto poder de fuego que tendrían los Choneros se debe a que el cártel mexicano les pagaría la droga traficada con fusiles de asalto. Hasta hace pocos meses, los secuestros extorsivos, el sicariato, las personas que eran asesinadas y se presentaban desmembradas en las carreteras o en los pasos peatonales, en los puentes, era algo que se veía, que aterraba, pero que las autoridades veían como un incidente aislado. Esto no era, como he señalado, sino una prueba de fuerza para ver hasta cuánto estaba aceptando el Estado, permitiendo y tolerando que pase. Ola de violencia en el país que desde 2019 aumentó en 528% la tasa de homicidios. El 2023 cerró como el año más violento de su historia, con 40 muertes por cada 100.000 habitantes, una cifra altísima si la comparamos con Chile, donde a 2022 la tasa es de 6,7 por cada 100.000 habitantes. Es producto de todo lo que ha venido ocurriendo durante más de 10 años, responsabilidad de los 3 gobiernos anteriores y del gobierno actual, el no haber hecho caso y dado importancia a señales de prueba de fuerza que enviaban los grupos de narcotráfico y el crimen organizado, es lo que nos tiene hoy en esta posición. El crimen organizado empezó a ocupar los espacios que el gobierno no ocupó, hizo retroceder al gobierno, infiltró el Poder Judicial. Aumento en la criminalidad ecuatoriana que ha ido mermando en las instituciones públicas. Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Y cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos. Lo dice la propia fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, quien incluso denunció haber sido amenazada de muerte por estas organizaciones en medio de investigaciones que darían cuenta del alto nivel de corrupción en el país. Existe otra parte de los chats en los que dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero. Ese es el nivel de putrefacción que hemos nosotros podido develar en esta trama del caso Metástasis. En el operativo Metástasis se detuvo a rostros de alto perfil de la sociedad ecuatoriana como Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, organismo estatal que vigila la función judicial. La tranquilidad que sentían los abogados al decir, no importa que esta causa siga porque al final del día termina en la Corte Nacional. Está en sus manos y nosotros ya tenemos a los jueces. Hace pocos años
estos grupos terroristas lo que hacían era comprar jueces, comprar candidatos, comprar autoridades con recursos económicos. Cuando vieron que su alcance podía ser mayor, infiltraron a sus jueces, a sus candidatos, a sus autoridades locales. Lo que se ha visto a consecuencia del caso Metástasis es precisamente eso, que ya no tienes autoridades compradas con recursos económicos, sino autoridades que forman parte de la estructura criminal en Ecuador. Crimen organizado que se estaría infiltrando en lo más profundo del gobierno ecuatoriano, con estructuras criminales que abarcan a varias organizaciones, una veintena de ellas catalogadas como terroristas en el decreto 111 realizado luego de los ataques de este martes 9 de enero por el presidente Noboa. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. 22 organizaciones, de las cuales algunas funcionan como subestructuras, por ejemplo los Águilas, los Gángsters y los R7, serían parte de los choneros, mientras que los Lobos contarían con los Lagartos, los Ñetas y los Choner Killer engrosando sus filas, porque una de las características del crimen organizado es precisamente su tendencia a expandirse. El avance del crimen organizado en Ecuador tiene relación con el fenómeno latinoamericano del crecimiento del mercado de las drogas, de la producción de drogas y además el traslado de los carteles de la droga desde Centroamérica, de Venezuela, hacia el sur del continente. Expansión de las organizaciones criminales que no es ajena a Chile, donde ya se están tomando resguardos ante el eventual interés de estos grupos en nuestro país. Quiero decir que la Policía de Investigaciones está recabando toda la información respecto a las personas que forman parte de las estructuras criminales que hoy día someten a esta crisis a Ecuador. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esa información compartida con Carabineros de Chile, compartida con las Fuerzas Armadas, permita tener un riguroso control fronterizo para evitar cualquier ingreso de alguno de estos líderes criminales a nuestro territorio nacional. Mientras Ecuador vive sus horas más crudas, la pregunta es, ¿cuál fue el objetivo de estas organizaciones al mostrar tal nivel de violencia? Medir fuerzas con el Estado, ver hasta cuándo son capaces de actuar, hasta cuánto son capaces de resistir. Y por supuesto también tiene un impacto directo, que es el de generar terror en la población, intimidar, amenazar y ganar terreno por esta vía. Leonardo Flores, periodista policial que fue parte de los secuestrados en TC Televisión, tiene una opinión similar. Todas estas bandas que ha nombrado el presidente de la República están actuando confabuladamente, están mezclados, no hay una rivalidad como tal, toditos están aliados, lo único que ellos quieren es demostrar su poder contra el gobierno, ese es su interés. Horas clave en Ecuador, donde si bien no es primera vez que se decreta estado de excepción, hoy se vive un conflicto armado interno que mantiene al país en máxima tensión.